Buenas tardes, buenas noches desde San José, Costa Rica. Iniciamos este primer encuentro en el marco de las jornadas tituladas Redescubriendo a Salarrué, jornadas a 50 años de su fallecimiento. Esta es una actividad organizada desde el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, Flaxo El Salvador y el Museo de la Palabra y la Imagen también en El Salvador. Es un gran placer para mí poder estar aquí en compañía de tantas personas especiales y que han dedicado tantísimo de su labor y de sus trayectorias al estudio de esta obra del multifacético Salarrué. Vamos a dar inicio con unas palabras que nos va a brindar la doctora Ivania Barbosa Leitón, directora del CICLA en la Universidad de Costa Rica. Adelante, Ivania. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos y todas. Em, Estas jornadas exploran facetas de la obra de Salvador Salazar Arrué, más conocido como Salarrué, intelectual y artista salvadoreño que con su proyecto intelectual y artístico impactó la cultura salvadoreña y centroamericana del siglo XX. Salarrué representa una trayectoria singular en las letras y las artes centroamericanas, la asimilación creativa de las vanguardias para expresar una realidad específicamente regional al lado de un valioso legado histórico y social que ha dejado constancia de los conflictos, tensiones y transformaciones de El Salvador y de toda la región a lo largo del siglo XX. Las 3 sesiones que componen estas jornadas han sido concebidas para componer un panorama diverso y plural de estas facetas y de su vigencia en el presente de las dinámicas culturales centroamericanas. Desde el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA, de la Universidad de Costa Rica, nos complace muchísimo poder ser partícipes de este esfuerzo regional en la realización de estas jornadas, junto a la Universidad José Simeón Cañas, UCA, Flaxo El Salvador y el Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI. Esta colaboración regional es el ejemplo más del diálogo intelectual, cultural y académico al que nos comprometemos desde este centro. Bienvenidas y bienvenidos. Damos por inauguradas estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ivania Barbosa. Procedemos ahora, voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta primera sesión de las jornadas. Como decíamos antes, este día, el espacio, el diálogo y la conversación están dedicadas a el archivo Salarrué, preservación, difusión y repositorios. Y la mesa está compuesta por Carlos Enríquez Consalvi, mejor conocido como Santiago, periodista, escritor, gestor y promotor cultural y actual director, además de fundador del Museo de la Palabra y de la Imagen MUPI en El Salvador. También nos acompaña la doctora Sofía Vinda Solano, doctora en Historia, actualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma en México y coordinadora del Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural que está vinculado al Instituto de Investigaciones en Arte y Arte aquí en la Universidad de Costa Rica. También tenemos y contamos con la presencia de Ronald Rivera Rivera, que es profesor e investigador de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica,
y coordinador del Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, que pertenece al CICLA, a este centro de investigación desde el cual estamos transmitiendo hoy estas jornadas. Y por último, Miguel Hueso Mixco, quien moderará la sesión. Miguel Hueso Mixco es escritor, intelectual, asesor, muy conocido en toda Centroamérica, actualmente vinculado a Flaxo, pero siempre activo y vinculado también a diferentes proyectos con dimensión regional. Con Miguel Hueso Mixco empezamos a pensar estas jornadas. Miguel hablará la próxima semana sobre un gran proyecto de investigación que ha culminado en un libro. Así que bueno, la próxima sesión sabremos y conoceremos un poco más de esta labor de investigación de Miguel, pero hoy es nuestro moderador. Así que te doy Ujú. la palabra, Miguel. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Alexandra. Buenos días. Antes de entrar en materia, quisiera hacer mi agradecimiento personal al CICLA, al Centro de Investigación de Identidad y Cultura Latinoamericana de la UCR, especialmente a la doctora Ivania Barbosa, al programa Repensar América Latina también de la UCR. Un reconocimiento a mi querida amiga, la doctora Alexandra Ortiz, quien ha sido el corazón de esta organización, de estas jornadas que ahora estamos iniciando. Quisiera comenzar eh, interrogando a Santiago, ya que el tema que nos convoca es el archivo, de los 50 años del deceso de Salarruey, su archivo. Eh, el archivo ha sido esencial en el descubrimiento de otras facetas de este escritor tan poco conocido, tan nombrado, pero poco conocido. Cuéntanos, Santiago, brevemente la historia de cómo llegó ese archivo a tus manos. Descríbenos el contenido de ese legado que tienes en tus manos, por favor. Sí, el archivo se encontraba en la casa de Salarrué, en los planes de Renderos, y estuvo durante mucho tiempo abandonado. Es conocida la desidia de nuestros estados hacia la conservación de los archivos y fue rescatado en el año 92 por Ricardo Humano. La hija de Salarrué vivía en la casa paterna y el pintor eh, Humano, posteriormente en el 2003 entrega el archivo al Museo de la Palabra y la Imagen. El archivo estaba en la ex casa presidencial, eh, en condiciones lamentables. Y bien, en el 2013 recibimos legalmente este legado. Es un archivo gigantesco que nunca terminamos de catalogar ni de digitalizar. Y en pocas palabras, puedo decir que la producción literaria del archivo está formada por 600 documentos que constituyen parte de esa rica y amplia producción intelectual, artística, literaria, entre la cual encontramos cuentos, poemas, ensayos, teatros, novelas, artículos cortos, letras de canciones, partituras, asimismo 1083 artículos sobre temas culturales, 1122 cartas, las cuales reflejan una serie de acontecimientos históricos que se dieron durante la fluida comunicación personal que mantuvo con su familia y también con las redes de intelectuales de Mesoamérica. Su biblioteca personal son 1000 títulos en español y en inglés, autografiados algunos por Gabriela Mistral, Juan Rulfo, Sergio Ramírez, etc. Y también algunos registros sonoros, una entrevista que se le hizo a Salarrué, y también algo que es muy importante, que son más de 250 piezas pictóricas, pinturas, bocetos, dibujos, esculturas. Y ya para finalizar, decir que el archivo tiene más de 500 fotografías,
que muestran las obras de arte y la vida artística de Salarrué, tanto en El Salvador como en Nueva York. Y para finalizar, ¿verdad? Considerando que en el año 2016, nosotros formando parte del Registro Latinoamericano y del Caribe de Memoria del Mundo, logramos que se inscribiera en el registro todo el archivo, ¿verdad? Como memoria de Latinoamérica. Esto se hizo en la reunión de Mar del Plata en octubre del 2016. Gracias, Santiago. Eh, Como vemos, el contenido del archivo es variado y voluminoso. Eh, Sofía, quiero ir contigo. Tú estás gestionando un repositorio de las artes centroamericanas, sos una gestora importante en el tema de archivos y repositorios a nivel centroamericano. Recientemente también has iniciado algunas actividades relacionadas también desde México. ¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar la preservación a largo plazo de un archivo tan voluminoso, por ejemplo, como es el archivo Salarrué? Sobre todo si tomamos en cuenta que también posee el MUPI la colección más importante de obras artísticas de Salarrué. Y eso está directamente vinculado con uno de tus proyectos estrella, que es el repositorio de las artes centroamericanas. Cuéntanos algo. Hola, buenos días. Sí, muchísimas gracias. De verdad que es muy emocionante escuchar las características del Fondo Salarrué y saber que está ahí. Y yo creo que por eso empiezo diciendo eso, porque para responder tu pregunta, realmente el desafío más grande es que haya voluntad. Ya después de esas otras cosas, yo creo que hay tal vez dos maneras de entender tu pregunta desde lo de la preservación, porque por un lado están las acciones que se pueden hacer físicas eh, para resguardar ese fondo, pero también hay una serie de acciones a largo plazo que involucran lo que se entiende como preservación digital, que a veces es algo que no conversamos mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de archivos, que tiene que ver con procedimientos y protocolos a largo plazo en los que inevitablemente nos tienen que ayudar otras disciplinas, ¿verdad? Las personas investigadoras conocemos los fondos, sabemos el potencial que tienen esos documentos, pero necesitamos trazar redes en este tipo de proyectos con personas especializadas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Entonces, en un plazo corto sobre cómo preservar esos documentos de la mejor manera, pues las buenas noticias es que ahora hay, ¿verdad? No solamente colaboraciones, por ejemplo, en el Centro Cultural España, también en el Instituto Italo Latinoamericano, ¿verdad? O sea, hay ciertas instituciones que se han acercado a la región en Centroamérica, pero también en Latinoamérica, para dar talleres, al menos en la Universidad de Costa Rica, hemos tenido acercamiento con diversos de estos entes culturales que nos han permitido mejorar nuestra especialización en el manejo de documentos de papel. Empecemos, digamos, hablemos de papel. Ujú. Pero a nivel de preservación digital tenemos que tomar otro montón de decisiones. Por ejemplo, cómo vamos a guardar, en qué formatos vamos a guardar esos documentos, ¿verdad? Porque no es lo mismo guardarlos en JPG que guardarlos en TIFF, que guardarlos en PDF. Ahora estamos muy acostumbrados a ¿verdad? Guardamos los documentos en PDF y no pensamos en que en un año las plataformas van cambiando, se vuelven obsoletas, o dónde vamos clasificando los documentos que tenemos, ¿verdad? Las plataformas empiezan a ser obsoletas muy rápidamente con la tecnología. Entonces son cosas realmente como bastante técnicas que hay que considerar, pero no son imposibles, digamos, de solventar. Aquí, digamos, como lo que yo quisiera también comentar un poco para cerrar, es que el repositorio, que es el que yo represento en este momento, está involucrado en una red de repositorios y bibliotecas centroamericanas digitales. Por ejemplo, el CICLA es un súper aliado de este proyecto, ¿verdad? Y lo ha liderado junto con el repositorio. Entonces, también habemos entes en la región que queremos aliarnos para ayudarnos a compartir esos conocimientos y esa curva de aprendizaje que hemos tenido que aprender de cómo
o qué, digamos, qué protocolos tropicalizados hemos aplicado para nuestros casos, nuestras plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, desafíos hay muchos, pero yo creo que aquí lo positivo es que también existe una red en la región que quiere un poco como meter hombro a otras instancias que estamos con estos retos y con estos desafíos, ¿verdad? Entonces no estamos solos, las plataformas no estamos solas. Gracias, Sofía. Vamos a volver sobre ese punto en otro momento, pero ahora quisiera a conversar con Ronald, pedirte, Ronald, que nos comentes un poco cuál es la mirada de este tipo de procesos desde la academia. ¿Qué papel juegan este tipo de activos, como el archivo Salarroé, la investigación histórica y literaria, o inclusive en la curaduría contemporánea del arte? Sí, buenos días. Bueno, gracias por la invitación a la mesa. Un honor compartir con los colegas. Eh, Bien, a mí me gustaría pues reforzar esto que ha señalado Sofía sobre la fragilidad de patrimonio cultural en Centroamérica en general. De ahí que estemos articulando esta red. Yo creo que, bueno, en primer lugar, es necesario tener a disposición estos materiales y yo creo que esa es la función de los archivos precisamente, ¿verdad? Para los investigadores, estudiantes, y docentes de literatura centroamericana, en cultura centroamericana, historia, en general, porque yo, por ejemplo, observo lo siguiente, digamos, Miguel se ha dedicado, por ejemplo, a hacer una labor muy importante que es la de esclarecer algunas imprecisiones sobre estudios que se han hecho sobre la obra de Salarrué. Pongo, por ejemplo, mi respuesta a los patriotas, ¿verdad? Cómo se ha malinterpretado algunas fechas y las publicaciones en repertorio americano, en el periódico Patria, etcétera. Eso permite a los docentes, investigadores, tener a disposición este material, permite realizar estudios más exactos y precisos sobre la obra de este autor. Entonces, hablando de retos, que era lo que estaba señalando antes Sofía también, yo creo que no solamente el reto que ya de por sí tenemos los archivos y repositorios de conservar este material, ¿verdad? Debido a cuestiones de órdenes tecnológicos, a veces presupuestarios también, ¿verdad? Y que implica una serie de acuerdos que hay que tomar en la región para poder articular los repositorios, sino que también los retos van en el sentido de revisar o visitar de nuevo, redescubrir, como hemos colocado título a estas jornadas, ¿verdad? Estos archivos para hacer ciertas aclaraciones sobre las imprecisiones que se han repetido una y otra vez, en este caso acerca de la obra de Salvador. Entonces yo creo que es fundamental tener este material a disposición, a buen resguardo, para que la labor de estudios, ya digo, estudiantes, profesores e investigadores, pues nos permita esclarecer a futuro algunas imprecisiones que hay acerca de la obra de estos autores, en este caso, pues, Salarrué. Gracias, Ronald. Santiago, quiero volver contigo. ¿Cuál es el estado de conservación del archivo Salarroé en este momento? Es decir, ya tú decías que es un archivo que parece que nunca terminan de conocerlo, de procesarlo, de resguardarlo. Eh, ya tenemos varios años, el archivo está en tus manos desde hace varios años, has hecho un trabajo importante, pero ¿cuál es el estado de conservación del archivo en este momento? Porque yo creo que es una cosa que es interesante conocerla, que es parte de un proceso. Sí, como vos lo conociste, el archivo lo teníamos en la segunda planta de esta casa, que es una casa de los años 50 que fue adaptada para museo y para archivo. En la segunda planta comenzaron a acumularse prácticamente toneladas de peso, el archivo de Salarrué, la Cinemateca Nacional, la Cinemateca que hemos rescatado, en fin. Y precisamente tú sabes, Miguel, que conoces la zona, por acá, por el medio de mi oficina pasa una falla tectónica que en anteriores oportunidades destruyó el colegio adyacente, Guadalupano. el externado, en fin. Esa fue una preocupación durante años, de que colapsara realmente eh, eh, por el peso, y
La buena nueva es que ahora que estamos precisamente conmemorando el 30 aniversario del museo, hemos logrado eh, trasladarlo a una primera planta en un anexo que tenemos y con apoyos de cooperantes, Ana Teiden y el equipo técnico del museo, Jacqueline López, Carlos Colorado y todo el equipo del museo han hecho un trabajo extraordinario que es sorprendente cómo lograron trasladarlo y ahora tú vas a los espacios, ya los objetos están en una sola sala climatizada, porque también se me había olvidado que el archivo contiene numerosos objetos personales de Salarrué, ¿verdad? Hasta los zapatos y la maleta con que viajó a Nueva York. Y ya las obras de arte de Salarrué y las obras también, no lo he dicho, pero el archivo tiene otra cosa sumamente importante, tan importante como, como las obras de Salarrué, como son las obras de las tres hijas, Aida, Olga y Maya, y la esposa Celí. Cuatro mujeres que acompañaron pues la producción de Salarrué. En este espacio, los materiales están climatizados, hay deshumidificación. Evidentemente, no tenemos los fondos para tener un sistema de climatización lo más profesional como se podía, porque no tenemos apoyo, ¿verdad?, para la conservación de los archivos. Eh, pero hemos dado un salto importante y se han adquirido estas plataformas móviles donde se están colocando las obras de arte, están los archiveros, se han limpiado porque estuvo mucho tiempo en el cuarto de Salarrué que tenía goteras. Entonces ha sido un trabajo gigantesco de luchar contra los hongos, luchar contra las manchas, quitar los clips metálicos. Y la otra parte importante es que se ha venido digitalizando permanentemente. Es una labor titánica que Carlos y Jacqueline y todo el equipo tienen. También tenemos a un joven Olvin que está haciendo un voluntariado y es como una nave espacial donde siempre están las luces escaneando una obra de arte, el manuscrito de una novela, eh, y los desafíos, ¿verdad? ¿Qué hacer con los archivos digitales? ¿No? Que Sofía ha mencionado esos enormes desafíos. Y lo último que estamos haciendo para sacar copias de este archivo, una de las fundaciones que se acaba de ir del país, ha cerrado su oficina y nos ha dado un servidor. Entonces estamos ahorita con la idea de tener un servidor propio donde podamos tener backup de, de todos nuestros archivos de cine, de video, en fin. Y también a través de los años hemos hecho alianzas con universidades, fundamentalmente en Estados Unidos, y tenemos plataformas digitales que nos permiten tener backup, que nos permiten no solamente tener copias, sino también poner al acceso de la investigación estos archivos. Con la Universidad de Indiana tenemos una plataforma donde hemos subido todo lo que es audiovisual. Con la Universidad de Texas en Austin también hemos hecho plataformas y bueno, son plataformas que permiten al investigador acceder sin tener que venir a El Salvador. Entonces, en términos generales, estamos. Gracias, Santiago. Me llama la atención algo que quisiera preguntarte, Sofía, entre las muchas cosas que enumeró Santiago, que son parte de ese acervo, de ese patrimonio.
aparecen hasta los zapatos de Salarrué, ¿verdad? Y otros objetos personales. Para efectos de preservación puede ser interesante, pero ¿cuál es la perspectiva que tienen ese tipo de objetos? La pluma, el sombrero, el saco, los zapatos, los calcetines del autor para el trabajo de investigación y preservación y de difusión. Bueno, es un tema bien interesante porque eh, especialmente volviendo a lo que mencionaba don Carlos sobre los limitados recursos, yo creo que todas las personas que estamos aquí, o sea, Centroamérica, sabemos que tenemos que hacer magia con recursos limitados. Entonces, cuando se nos presentan, digamos, esta variedad de documentos o de acervos, esa es la pregunta que surge: ¿qué es lo importante? ¿Qué preservamos y qué no? Yo lo que te puedo decir es de la postura del Repositorio Centroamericano de Patrimonio Cultural, y nuestra postura desde el patrimonio cultural es que es esa acepción expansiva y pues abierta que las personas que han investigado esto en Centroamérica han planteado, y que es que el patrimonio cultural, a fin de cuentas, no es lo que el Estado piensa que es importante, no es lo que una institución piensa que es lo importante, sino lo que los colectivos piensan que es importante. Entonces, el colectivo de personas que investiga a Salarrué, el colectivo de personas que está interesado en el impacto de una figura como el de Salarrué en las artes centroamericanas, va a considerar que estos elementos son importantes para entender su trayectoria, para entender su vida, para entender lo que hizo. Entonces, yo te podría decir que al menos desde nuestro repositorio eso cuenta, y eso es importante porque todas esas piezas arman la historia que estamos tratando de entender, y de qué manera esta figura, esta persona, tuvo un impacto en la historia del arte, en la historia cultural centroamericana. Ahora, ¿cómo, en términos de cómo preservar estos elementos? Eso también hay procedimientos similares a cómo te acercarías a un documento, ¿verdad? No son, no son desafíos insuperables, pero yo pienso que si estamos hablando sobre la validez o la importancia o la jerarquía de importancia de estas cosas en nuestros acervos, tenemos que verlos como elementos que no están desconexos unos de otros, ¿verdad? O sea, eso nos ayuda a contar la historia de él, y son importantes también porque simbólicamente nos cuentan. Yo creo que al menos, digamos, a mí lo que me interesa mucho de la vida de este personaje es justamente esa movilidad a través, tal vez, por medio de viajes, pero también por medio de las letras, por medio de las cartas, por medio de la comunicación. Y en este sentido, los zapatos son un símbolo de eso, ¿verdad? Su impacto, de su movilidad en nuestra región y fuera de la región, como embajador de la región, ¿verdad? Sí, gracias. Ronald, sobre esto quisiera que me comentaras algo en relación con la utilidad que tiene para la investigación los manuscritos. Es decir, tenemos los libros, tenemos las ediciones, a veces segundas ediciones que corrigen lo de la primera edición, tenemos ahí un proceso consolidado en la producción de los libros, pero también tenemos los manuscritos, notas escritas a mano, originales mecanografiados con correcciones. Es decir, esas son cosas visiblemente muy atractivas, pero ¿qué representa eso para la investigación? ¿Qué utilidad tiene para la investigación? Bueno, sí, realmente es muy valioso, ¿verdad? Tener esta información, la original, quiero decir, y como me parece que está en el MUPI, ¿verdad? Las ediciones Ujú, originales, porque, bueno, por un lado, desde el punto de vista del archivo, la fragilidad de esos documentos, ¿verdad? Es decir, preservarlos bien para evitar su deterioro. Pero desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, es importante para los investigadores observar el tipo de papel, ¿verdad? En que fueron hechas esas ediciones. Todo lo que tiene que ver con la parte de edición nos arroja información valiosa por considerar a la hora de acercarnos a la obra de este autor. Por ejemplo, si originalmente muchos de estos cuentos, escritos, etcétera, fueron publicados no en formato de libro, ¿verdad? Sino en prensa. Entonces, todo esto nos arroja una información valiosa para formarnos una idea más exacta de cuál fue el origen de estas publicaciones y cómo se concibieron originalmente. Entonces, saber cuáles ujú. fueron esos formatos originales, el tipo de papel,
anotaciones al margen que se hicieron o notas a pie de página, cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Nos arrojan información muy valiosa, digo, para hacer un análisis más exacto de cómo se concibió la obra originalmente. Gracias, Ronald. Hemos hablado ahorita del valor que tiene para la investigación, para los académicos, la parte de la preservación, pero yo quisiera, Santiago, que nos hablaras un poco sobre la difusión del archivo. Es decir, tener eso ahí congelado, sin duda que es valioso. Manuscritos, vuelvos, zapatos, sacos, pantalones, corbatas, lo que sea, pasaportes. Este, ¿Qué interés tiene, dijéramos, no solamente la comunidad académica, sino de qué manera también eso suscita algún tipo de conocimiento hacia otras comunidades, como las nombraba Sofía, por ejemplo, escolares, eh, estudiantes universitarios que no son necesariamente personas que se van a dedicar a la investigación? ¿De qué manera ese archivo le habla a esas otras comunidades que no solamente son la comunidad académica? Sí, el museo tiene una sala dedicada a Salarroe que constantemente se está renovando y día a día, en este momento está llegando un bus con 50 jóvenes que vienen de las zonas rurales. Permanentemente están llegando grupos estudiantiles, universitarios, muchos profesores están interesados en que los chicos y las chicas conozcan a Salarroe. Entonces, hemos hecho una labor de difusión que comenzó hace muchos años. Miguel nos ha acompañado en muchas de ellas y haciendo publicaciones, por ejemplo. La primera publicación que hace el museo es precisamente utilizando el archivo, es en un libro que se llama Sagatara Mío. La anécdota es que dentro de esas mil y tantas cartas de Salarroe está la correspondencia de amor entre Salarroe y Bluny, una relación sentimental que tuvo Salarroe en Nueva York. Y era curioso porque Salarroe estaba en Nueva York y su amor estaba fuera de Nueva York, en la costa, y se escribían todos los días. Vivían quizás a pocas horas o muy cerca, pero se escribían. Entonces, encontramos una carta donde Bluny le dice a Salarroe: oye, mira, te mando uno de mis poemas, porque se mandaban poemas de amor permanentemente, y le dice, qué bonito sería que estos poemas de amor los leyeran otros amantes. Y Mm. entonces el otro le responde, sí, me imagino un bello libro azul con una fuente en la portada. Entonces, desde el archivo le cumplimos ese deseo a Salarroe y publicamos Mm. Sagatara Mío, escrito por Janet Gold. Miguel también estuvo cercano a eso. Y bueno, para difusión hemos hecho muchísimas publicaciones, una revista tras mayo. Hicimos cuentos de cipotes llevados a dibujos animados, porque una de las Mm. estrategias del museo es acercarnos precisamente a tu pregunta, a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, mediante nuevas tecnologías, a partir de los dibujos animados. Es una puerta de entrada para que los jóvenes entren a leer el libro los libros de Salarroe. También Ujú. tuvimos durante mucho tiempo una exposición en la casa de Salarrueda, allá en Planes Renteros. Desafortunadamente está cerrada actualmente la casa de Salarrueda. Y hemos hecho muchísimas exposiciones: Salarrué, Nueva York, el legado de Salarrué, Sagatara, el último señor de los mares, donde mostramos una retrospectiva de su obra en el Museo Marte, una exposición curada por Ricardo Lindo. Y también hemos llevado a Salarrué a muchas partes del mundo. El legado de Salarrué estuvo en Barcelona, en España, también en Washington llevamos una exposición. Y lo último que hemos hecho, y con ello finalizo, es una exposición que se llama Carla Valle, Diálogos con Salarrué desde la diáspora. Y esto
nos señala la vigencia que tiene permanentemente Salarroé. Las nuevas generaciones lo están retomando. Carla Valle es una migrante que vive en los Estados Unidos y su nostalgia y su amor por la patria la vuelca reproduciendo en bordado las obras de que Maya Salarrué le hizo a su padre para una de las ediciones de Cuentos de Cipote. Unas obras de arte extraordinarias, y esta migrante dona al museo 16 obras de arte que nos muestran cuán vivo está Salarroé y qué presente está en nuestros imaginarios. Santiago, yo quisiera repreguntarte sobre esto mismo, y es sobre la recepción que tiene Salarrué entre estos chicos y esas chicas, estos adolescentes que llegan al museo, esos que están bajando del bus ahorita en la primera planta del museo. Este, Salarrué, dijéramos, algunas personas dicen de que el lenguaje que usa en Cuentos de Barro ya es un lenguaje arcaico que ya casi nadie conoce. La obra de Salarrué tiene dificultades de traducción a otros idiomas también, justamente por ese tipo de usos. Este, ¿Le resulta un autor interesante, atractivo todavía a ellos? Para nosotros probablemente sí, ¿verdad? Para este grupo que estamos aquí sentados, pero para esos chicos Salarrué le sigue resonando, o es una joya que únicamente es válida para aquellos que estamos interesados en la época de los años 30 donde él vivió, o también resuena en el siglo XXI, en 2025. Sí, les cuento, cuando los chicos se bajan del bus, se les da una guía, ¿verdad?, con preguntas. Y yo estoy aquí en mi oficina y empiezo a escuchar risas, risas y risas y risas, y una algarabía, y me asomo, y son los chicos y las chicas leyendo extractos de cuentos de cipotes, ¿verdad? O cuando entran a la sala y ven el audiovisual con los dibujos animados, sentimos que Salarrué les sigue hablando, ¿verdad? A los chicos, y hay una comunicación intensa fundamentalmente con los cuentos de cipote y también con algunos cuentos de Barro, porque los profesores les dan como tarea reflexionar sobre cuentos de Barro. Y para terminar, la sorpresa que nosotros nos llevamos a veces es que en una segunda visita vienen 40, 50 niños y niñas con dos profesores y una madre o un padre a entregarle al museo el fruto de sus tareas escolares. Y el fruto es pequeños ensayos sobre cuentos de cipotes, o muchas reproducciones del rostro de Salarrué, y viera con qué afecto se reproducen las imágenes, las palabras por las nuevas generaciones. Y esto nos da, pues, en estos tiempos de negacionismo y Gracias. extraño, vemos que más que nunca, pues, Salarrué nos sigue hablando. Gracias. Gracias, Santiago, por esa ampliación. Sofía, yo quisiera volver a algo que tú mencionabas un poco al paso, es el tema de la digitalización y la tecnología. Ante una variedad, una vez más, tan grande de formatos y productos que están como parte del archivo Salarrué, ¿qué papel puede desempeñar esto ahora está, dijéramos, en boga y tan importante también para el trabajo nuestro, la inteligencia artificial, en la gestión y clasificación de este tipo de archivos? ¿Has tenido alguna experiencia en esa dirección, o estás introduciéndote en ese campo que nos pudiera dar algunas ideas? No, al menos nosotros en el repositorio no hemos aplicado todavía esto. Es de hecho un tema que al seno de la red centroamericana sí hemos estado conversando, familiarizándonos, porque sabemos que hay mucho potencial
de la inteligencia artificial para limpiar información, para proyectar modelos, para edificar un poco las plataformas también, obviamente también para los procesos de mediación con los públicos, que también es importantísimo, pero pienso que es un reto que tenemos, al menos nosotros en el repositorio no hemos explorado esto y estamos apenas aprendiendo, por ejemplo, de los casos de otros repositorios a nivel costarricense que sí lo han hecho, por ejemplo, en el encuentro que tuvimos con la red en julio en Guatemala, compañeros del CATIA en Costa Rica nos estaban compartiendo cómo ellos sí lo están aplicando y es un repositorio completamente distinto que tiene que ver con cosas que tienen que ver con el agro, con otros temas, ¿verdad? Que no tienen que ver con patrimonio cultural. Entonces realmente nos estamos apoyando en las experiencias de otros campos, de otras disciplinas que sí se están apoyando en la inteligencia artificial. Para nosotros, realmente todavía sigue siendo también un reto porque apenas estamos también como resolviendo cosas que tienen que ver con el manejo diario de las plataformas, ¿verdad? Entonces como que esa otra beta que tiene que ver con la expansión, con la exploración de las tecnologías es un reto que todavía no sé cuándo le vamos a entrar porque estamos con muchos retos que tienen que ver con algo que decía don Carlos al principio, por ejemplo, con lo de los servidores. O sea, en qué espacio vamos a guardar nuestra información, qué riesgos hay sobre esa información. Estamos capacitadas las instituciones centroamericanas para crecer, eh, para, ¿cómo decirlo? También como para entender que todos esos documentos, desde los zapatos hasta los 600, ¿verdad? Otros documentos o los miles de otros documentos que hay, todos son igual de importantes. O sea, yo creo que estamos como todavía muy pegados eh, no podemos obviar que también estamos con limitantes y con obstáculos muy, muy, muy cotidianos para la supervivencia de nuestras plataformas, que realmente el tema de la inteligencia artificial es muy seductor, es muy importante, pero yo sí diría que también no estamos en ese momento, estamos resolviendo cosas de sobrevivencia también, ¿verdad? Y no quisiera ser como súper oscura o como súper depresiva esta conclusión, pero es que es la verdad, ¿verdad? O sea, estamos todavía resistiendo a que no perdamos lo que hemos ganado en estos últimos, por lo menos en el repositorio, 10 años, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta corta es no. Gracias, Sofía. Ronald, ¿quisieras ampliar un poco sobre esto desde tu propia perspectiva? Sí, antes Miguel, si me lo permite, Sí, quisiera sobre la pregunta anterior a Santiago agregar que sí, sigue muy vigentes a la web, ¿verdad? Porque desde la experiencia docente, que leemos cuentos de barro acá en Costa Rica en los programas de literatura de Centroamérica, los muchachos siguen leyendo con mucho interés la obra de Salarrué y les despierta realmente mucho entusiasmo su lectura. Y con la misma Marta Sánchez, que en algún momento visitó mi clase y ella recordará el interés de los estudiantes también cuando ella les hablaba bueno, recuerdo que eran dos cuentos específicos, la botija y el negro, y un análisis que ella hacía con los estudiantes, de manera que sigue siendo muy, muy vigente su obra. Sobre lo de la incorporación de la inteligencia artificial, sí, como lo señala Sofía, sigue siendo un reto para nosotros incorporarlo en los diferentes procesos de preservación, pero también de difusión. Sí hay instituciones en Costa Rica, por lo menos que nosotros conocemos, que ya lo están aplicando y eso pues es algo en lo que tenemos que incursionar. Son muchos los retos, ¿verdad? Primero, conservar, rescatar, y luego ya pues dedicamos a la parte de difusión, pero sí, ya te digo, es una labor que está por realizarse. gracias. Santiago, quiero volver contigo. El tema es el archivo Salarrué y tú sos el depositario de ese tesoro. Eh, ¿Cómo te imaginas a futuro el archivo? Soñamos un espacio físico, digital, un híbrido, es decir, ¿cómo pensás? ¿Cómo lo soñás? Es decir, yo me puedo imaginar que el archivo de Salarrué no era algo que estaba dentro de tu proyecto de la gestión del Museo de la Palabra y la Imagen. El archivo de Salarrué
te cayó, dijéramos, como una especie como un rayo, pero también como un regalo, como una cosa importante, un tesoro que está resguardando y posiblemente sea uno de los componentes más importantes, no el único, pero uno de los componentes más importantes de tu museo. Te reitero la pregunta, ¿cómo te imaginas el archivo futuro? Evidentemente, que llegara el archivo a nuestra mano fue no un rayo, sino un terremoto, porque vos sabés, el inicio de, del Museo de la Palabra y la Imagen, en un inicio era hacer un archivo, un museo sobre las luchas sociales en El Salvador, pero de repente empezamos a sentir golpes en las puertas del museo de la sociedad civil diciendo, sí, está muy bien que ustedes que resguarden la cinemateca, armas, documentos, manuscritos, afiches sobre las luchas sociales, como fue la lucha de 1932, el levantamiento indígena y campesino, o posteriores eventos de luchas sociales. Eh, Recibí una llamada y se me fue. Perdón. Tranquilo. Entonces, recibíamos esa alerta de la sociedad civil que nos decía, está bien que guarden los archivos de las luchas sociales, pero ¿y qué de los archivos culturales en países como los nuestros, donde los estados han abandonado, no han tenido, por la conservación de los archivos, mayores iniciativas, todo lo contrario, ¿verdad? Los archivos del conflicto armado desaparecieron. Eh, entonces, fue un compromiso muy fuerte de recibir a Salarrué y la sociedad civil nos cambió el rumbo. ¿Qué pienso yo sobre el archivo? Bueno, que siga siendo un archivo vivo, ¿verdad? Que no le salgan telarañas, sino que permanentemente esté eh, promo promoviendo nuevas iniciativas, nuevos libros. Bueno, en diciembre vamos a tener el libro de Miguel Hueso Misco, con el cual con muchísimo gusto y cariño hemos colaborado en una pequeña parte. Y también tenemos la próxima exposición, que es algo que no lo pensamos nosotros, sino que alguien vino y me dijo, mire, yo tengo la cama de Salarrué. Y vino otro y me dijo, ¿y por qué no hacemos una exposición que se llame Salarrué íntimo? ¿Verdad? Donde pongamos el cuarto de Salarrué, la cama, sus zapatillas, su bata de baño, su cepillo con el ADN, dialogando con obras de jóvenes artistas, porque esa es otra cosa que siempre hemos hecho cuando presentamos propuestas en Salarrué, incluir artistas salvadoreños. Atrás tengo un cuadro de Mayra Barraza, en fin. Entonces, en pocas palabras, sueño que Salarrué siga vivo aquí en estos espacios, dándole agua a su gato y haciendo viajes astrales y proponiendo siempre nuevas locuras, como las locuras que hacemos nosotros con nuestras propuestas museográficas. Gracias, Santiago. Estamos casi por terminar. Quisiera pedirles a Ronald y a Sofía algún comentario de cierre sobre esta conversación relacionada con el archivo Salarrué. Quisiera comenzar contigo, Ronald. Sí, bueno, primero que nada, pues enfatizar en la importancia que tiene rescatar la obra de Salvador, tanto para la identidad y cultura salvadoreña, pero centroamericana en general. Mantener la obra de él nos ayuda a completar el mapa cultural centroamericano, sin duda de una de los pilares, ¿verdad? De la identidad centroamericana, el pensamiento centroamericano. Así que yo espero realmente que el MUPI siga esa labor tan importante que está realizando, ¿verdad? Que es, creo, la institución que mayor material tiene acerca de él. Sí. Y de ahí, pues, la UCA pues, por supuesto, Miguel, tu mismo trabajo de investigación sobre la obra de él, ¿verdad? Esperaremos
con mucho interés ese libro que va a salir en diciembre. Felicidades desde ya. Y sí, creo Gracias. que es eso, ¿verdad? Continuar la labor que estamos realizando. En realidad, no hemos hablado de eso, pero es un tema también bueno, somos arquitectos de la memoria o de la memoria colectiva futura, ¿verdad? En realidad, ahora que hablábamos de las nuevas generaciones, precisamente para que ellas tengan el acceso, no con las dificultades que hemos tenido hasta ahora, las que hemos comentado en esta mesa, ¿verdad? De acceso a la obra de Sara Red, sino más bien esté más a la mano, ¿no? Ya no solo para investigadores, sino para público en general. Así que mi cierre sería ese, ¿verdad? Mantener el interés, no claudicar en esta labor de preservación de la obra de Sara Red para las futuras generaciones. Gracias, Ronald. Sofía, para el cierre. Uy, qué decir, o sea, hay tantas cosas en las que pienso como, como usuaria del MUPI, como seguidora de lo que hace, como seguidora también de lo que hacen las instituciones culturales salvadoreñas y centroamericanas, pero también pienso como persona que investiga esto, agradecerles muchísimo el espacio, los esfuerzos constantes, por eso yo lo decía al principio, a veces no lo decimos suficiente, la voluntad de personas como don Carlos, como ustedes que han organizado este espacio es importantísima y no hay que menospreciar, ¿verdad? Que realmente son las personas que mueven los proyectos y agradecerles muchísimo por esa iniciativa, pero también a mí, como persona que investiga, no ese momento, no necesariamente el momento histórico de Salarrué, pero unas décadas después, la figura de Salarrué es importantísima en lo que yo trato de hacer, ¿verdad? O sea, esa figura de esta persona conectada, que establecía diálogos, que establecía también debates, que movía la situación, que movía la situación de las artes centroamericanas, que las estudiaba, pero también las generaba. Para mí es importantísima esa figura y lo que puede decirnos también de cómo se han configurado la historia cultural centroamericana. Me inspira mucho, digamos, la figura de Salarrué en mi día a día, en lo que yo hago, lo que tiene que ver después de los 50. Pero también como persona que consume esto, agradecer mucho, ¿verdad? Estos esfuerzos, volver a insistir en que habemos instancias en Centroamérica que queremos, como dice don Ronald, edificar esa arquitectura de la memoria, que hay redes, ¿verdad? Entonces invitarles sí a que sigamos colaborando para que hablemos de eso, de cómo preservar, cuáles son los mejores estándares y protocolos de normalización, porque esas cosas hay que pensarlas para que también el público en general tenga acceso a esta información, ¿verdad? No hacemos mucho con digitalizar, sino describimos bien también los documentos que tenemos ahí para que sean encontrables y todo eso es un tema que hay que entrarle. Y eso, como también a las personas que nos escuchan, decirles que existen redes, si tienen acervos, que se acerquen a las personas que están representadas acá, de que hay redes que quieren, ¿verdad?, como poner en valor esos documentos y esa memoria centroamericana para la posteridad, pero también para que la conozcamos y la investiguemos. Bien, gracias. Te paso la palabra, Alexandra, para que hagas el cierre y la invitación a nuestra próxima presentación en una semana. Muchas gracias, gracias por esta maravillosa mesa. Como bien decían todos, desde sus diferentes lugares de acción, a veces lo decimos muy poco, pero somos muchas las personas que estamos trabajando desde diferentes lugares para que esta memoria centroamericana no solo siga viva, sino sea sostenible y además compartirlo, tener esta posibilidad de las redes es el presente y el futuro. Para el trabajo que hacemos. Así que muchísimas gracias a Sofía, muchísimas gracias a Santiago, muchísimas gracias a Ronald y por supuesto a Miguel por esta primera sesión. Los archivos y el archivo Salarrué, pero los archivos realmente son uno de los grandes ejes que tenemos como labor por delante. Los archivos ahora creo que también conforme cambian las constelaciones sociales, políticas, económicas en nuestra región, están volviendo a ocupar un lugar muy importante en nuestras reflexiones. Así que es realmente un gran privilegio que podamos compartirlo y hacer esta invitación, ¿verdad? Ampliar la invitación, ampliar estas voces para que esto sea
también una preocupación, ¿verdad? Una pregunta, un compromiso que podamos de alguna manera compartir con más personas. La próxima semana nos veremos a la misma hora, a las 10 de la mañana, jueves 20 de noviembre, y esta sesión de la próxima semana estará dedicada al Salarrué editorialista, así lo hemos denominado. Conversaré yo, tendré el placer de conversar con Ricardo Roque Valdovinos y con Miguel Hueso Mixco en torno a esa faceta de Salarrué en la prensa y particularmente poniendo atención y énfasis en este extraordinario trabajo de investigación que ha realizado Miguel durante muchísimo tiempo y que, como ya mencionábamos, el libro está pronto a ser publicado. Tendremos también presentación en algún momento. Ya nos pondremos a Gracias. organizar esa parte, pero por ahora nos vemos la próxima semana.